sancionó la Constitución Nacional anterior a esta que está vigente, que es del año 92. Y en esa Constitución de 1967, por primera vez, se introdujo al idioma guaraní como idioma nacional. Como un reconocimiento a esa Constitución y al hecho de que el artículo 5 de esa Constitución decía los idiomas nacionales del Paraguay son el castellano, el español y el guaraní. Esa es la primera Constitución que le dio, digamos, rango constitucional al guaraní. O UAP, estamos en Montequea, en ella 22 de agosto, Día de Folclore, 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, conmemoración a la sanción de aquella Constitución de 1967, Día del Idioma Guaraní, y también una fecha muy importante, el día 27 de agosto, que es el Día Nacional de la Guarania. Ya ves, desde Saramoa, en Tampa, hoy ya se pepolca, ya voy a comer Maipú y Canguivera, Guarania, y Boquera. Entonces tenemos varios acontecimientos dentro de este mes. Y dentro de eso yo quiero ir mostrándoles, por eso quiero agradecerle también a cada profesora Sandra, a los amigos de la cooperativa, a las personas del Club Presidente, que podamos tener un poco toda esta comodidad. Me van a aprender que hoy está antes o en Lua Perpi, Guaraní, o Cajare, a Guape, llegó a ver esa gente y Cotu, Isaba y Cateva, a Perpemea, y Peñamón, para que venda a Pepe, que pueda poner una vez, ni morando que ya pueda, como usted lleva de Jape, de gente, la doctora me comentaba, universitaria, y eso es un nuevo escenario que Guaraní tiene desde hace un tiempo hasta esta parte. Y Madeo y esta venida, Vita, hizo Cocuente Oí, a pesar de que porque jamás veo Guaraní. Era una forma despectiva. En cambio, hoy en día, uno se da cuenta que Guaraní ganó muchos espacios, hoy está presente en el discurso de las autoridades, del presidente, a la gente que está parlamentarios, concejales departamentales, municipales, sacerdotes, líderes campesinos, obreros, estudiantes. Hoy en día prácticamente, no quiero decir todas porque faltan todavía algunas, pero casi todas las carreras universitarias tienen incorporado Guaraní. Así por ejemplo, también BTI Pojano Jara, BTI médico, un bajo Amando y Guaira, como estaba así Guaraní hoy en el Yeguao. Ya está mi compañía lugar, a mi para que tenía mi enfermería obstetricia con Yamandúa. Apenas hemos hospital de clínica completamente, de Boejao. A mí me está cuñado, Pepe, a un maisa, a Pepe que más ve a gente guapa, está allí con que sea Pepe de Maitejina. Pero ni mollate y caraí, ni coña caraí, aparte coña caraí, me lleva a Ari, a pedir doctor, mi hijo tiene gastroenteritis. La gastroenteritis era en Uruguay, a ver. Mi amigo joven, yo creo que ella cama y cambio le digo a esa tejera, a mi médico, a mi mujer a su gastroenteritis. Para ver cómo ella usted ve esta algo. A ver, cuando me vea hepatitis B. A ver, luego yo digo, doctor, tengo hepatitis B. O hay que se vea algo. A ver, ya que ahí más o más lleva. A mí me va cojando para la grande guaira, oye, bonita y me oído esa palabra esa. Es una cosa increíble, pero y sorprendente, y sobre todo hoy hay así como una directa, manifiesta actitud de los médicos, es decir, tenemos que saber guaraní. Yo les cuento que en esta carrera, tanto la enfermería como la obstetricia se incorporó justamente con esa finalidad. Hoy día con años vienen de Cojañana y Curva, Guaraní no me entera, llegamos a Bají, ¿de dónde hay castellano? Guaraní. Hoy están de Cajane, a mí a Guaraní no hay. Y cuando mandará, me andé, con mi entera que no dice Jacob. Otra cosa que le habrá llamado mucho la atención, tuvo un pico alto, ya con el rating, por la muestra en el examen más allá de lo favorable o desfavorable, la intención no era apuntar a eso,
Lo que son hecho del famoso caso que se dio con la gente de Curuguate. Era yo he contado con juicio y no llegó a ni me pareció que no llegó a ni me pareció que está castellano en la juicio. Y finalmente se desarrolló el juicio. Se le, como dije, estaba lleno de gallo, pero de guayba. Antes esa palabra le decía, muy baja, pero le llamó. Y esos son puntos muy importantes a tener en cuenta dentro de este proceso de promoción del guaraní.